Hola amigos de YouTube, esta es la tercera parte de antes del espectáculo de Stephen King. En la noche de la gran fiesta de máscaras. Arriba, abajo, en los rincones y en los corredores, la fiesta siguió y siguió. La música estaba más alta, las risas más estridentes, los gritos más fuertes y a los oídos de Lewis Stoner, sonaban cada vez menos como gritos de placer y regocijo, y se parecían más a gritos de agonía, a los angustiantes sonidos de la muerte. Quizá lo eran. Había un monstruo en el hotel. De hecho, el monstruo era ahora el dueño del hotel. Su nombre era Horace Derwent. Lewis Stoner, que había venido al baile disfrazado de perro, a petición de Horace, desde luego, llegó al segundo piso y comenzó a caminar por el corredor hacia su habitación, con los hombros embutidos dentro de su caluroso disfraz. La cabeza de perro, con el hocico en un rictus de gruñido, estaba bajo su brazo. Dobló en una esquina y vio a una pareja entrelazada junto a una de las mangueras extintoras. Ella era una de las secretarias de Derwent Enterprises, Patty, Sherry, Merry. Él era uno de los jóvenes y brillantes subalternos de Derwent, un tipo llamado Norman. Algo. Al principio pensó que ella llevaba un leotardo de bailarina color piel, y entonces se dio cuenta que era piel, estaba desnuda de cintura abajo. Norman usaba una especie de traje de noches árabes, con todo y sus zapatillas con puntas hacia arriba. Su pequeño bigote, imitando el del jefe, parecía un ridículo contraste. Patty Sherry Merry rió cuando lo vio, y no hizo intento alguno de cubrirse. Acariciaba abiertamente a Norman. La cosa se estaba volviendo una orgía. «Es Lewis», dio ella. «Arf arf, perrito. Haz un truco», dijo Norman con voz poco clara, expirando bocanadas de escocés sobre su cara. «Arriba, muchacho, arriba. Panza arriba. Dame la pata». Lewis echó a correr, seguido por sus ebrías carcajadas. «Ya lo verás», pensó. «Ya verás cuando te humille como lo hizo esta noche conmigo». Al principio no pudo entrar en su habitación porque la puerta tenía seguro y la llave estaba en el bolsillo de su pantalón, y su pantalón estaba bajo el disfraz de perro, y la cremallera del disfraz estaba en la espalda. Lo alcanzó y aferró y comenzó a tirar de él, y finalmente pudo arreglárselas para bajarlo, sabiendo que se parecería grotescamente a una mujer. Contoneándose para sacarse el vestido de noche, y finalmente, el caliente y lanudo disfraz de perro se deslizó por sus hombros y bajó hasta sus pies. Detrás suyo, los escuchó reír áspera y mecánicamente, y le recordaron a la cita a la que había ido con su primer amante, un marinero de carrera originario de San Diego. Ronnie se había llamado, y siempre había llamado Dago a San Diego. Solo Dago. Habían ido a un carnaval, y había una casa de la risa, y a la izquierda del podio de la entrada, bajo un enorme lienzo que decía que aquella era la casa de las 1000 emociones, había un payaso mecánico que reía y reía, de la misma manera en que ellos se reían ahora de él, mientras sacaba la llave de su bolsillo. El payaso había reído y reído, prisionero de alguna repetitiva cinta en sus entrañas, reía en una noche turbulenta de estridentes paseos de carnaval, y hombres de mar y cerveza y bombillas desnudas. Su cuerpo mecánico se movía atrás y adelante mientras reía, y a Lewis le había parecido que se reía de él, un muchachito de 19 años, llevando anteojos y caminando muy cerca de un robusto marinero de unos 30, tan cerca que sus caderas rozaban de tanto en tanto produciendo una miserable electricidad. El payaso profería su risa estridente, burlándose de él, del mismo modo en que esa pareja semidesnuda se reía en mitad del corredor, del mismo modo en que todos se rieron de él en el salón de baile lo hizo ejecutar trucos. Arfaft, panza arriba, da la pata. La llave activó el seguro, estaba dentro, estaba cerrada a sus espaldas. «Gracias a Dios», murmuró Lewis, con la frente sobre la puerta. Se tambaleó hacia el pomo y puso el seguro. Puso la cadena de seguridad. Finalmente, se sentó en el suelo y se quitó el disfraz de perro, se lo quitó completamente. Arrojó la cabeza al sofá, donde se gruñó a sí misma reflejada en el espejo del tocador. Había sido amante de Horace por ¿cuánto tiempo? Desde 1939. ¿Eran ya 7 años? Podía ser. Así era. La gente le había dicho que Derwent era bisexual y Lewis no lo había creído. No. Lo había creído, eso no estaba muy bien. Para ti eso era intrascendente, pareció susurrarle la habitación. Miró en derredor agradecido.
Así era, justo así. Él había ingresado a la organización de Derwent como contable hacía 10 años, en 1936, justo después que Derwent hubiera levantado un estudio de filmación del mercado de la depresión. La locura de Derwent, lo había llamado la gente. No conocían a Horace Derwent, reflexionó Lewis. Horace no era como los otros, los chapuceros del parque, los marineros, los grandes y gordos colegiales que pasaban demasiado tiempo en los baños del cine. Sé lo que soy, le había dicho él a Lewis, y los candados y cadenas del miedo, herrumbrosas de antaño, habían caído del corazón de Lewis, como si Horace hubiera tocado algún punto secreto con alguna varita mágica. Yo elijo aceptar lo que soy. La vida es demasiado corta para dejar que el mundo le diga a un hombre lo que debe o no debe hacer. Lewis había sido el contable en jefe de las Derwent Enterprises desde principios de 1940. Tenía un apartamento en el lado este de New York City, y un bungalow en Hollywood. Horace Derwent tenía una llave para cada uno. Y algunas noches yacía despierto al lado del hombretón. Lewis pesaba 67 kilos, y a Horace Derwent le faltaban 5 kilos para duplicar ese peso, hasta que un gris amanecer atisbaba entre las cortinas, escuchando a Derwent parlotear sobre todo, sus planes de convertirse en el individuo más rico del planeta Tierra. Se avecina la guerra, dijo Derwent. Estaremos en ella en abril de 1942, y si tenemos suerte, continuará hasta 1948. Las Derwent Enterprises pueden planear reunir $3 millones anuales solamente en el rubro aeronáutico. Imagínate eso, Lew. Cuando termine la guerra, Derwent será la compañía más grande en América. No siempre eran solo negocios. Había un centenar de cosas más. La especulación de Derwent sobre cuánto podía ganarse en la Serie Mundial si te podías comprar a 2 árbitros. Derwent hablando sobre Las Vegas y los planes que él y algunos de sus asociados tenían. Para el lugar Las Vegas será el campo de juegos de América en los 60s, si las cosas salen bien, Lew. Su miedo obsesivo al cáncer, que había matado a su madre a los 46 años, y a sus 4 abuelos. Su interés en la geología, en la predicción del clima a gran escala, en las máquinas fotocopiadoras, y en algo llamado películas 3D. Lewis había escuchado estos interminables y fantasiosos monólogos cautivado, sin apenas hablar, pensando. Él me cuenta estas cosas. Solo a mí. Así que cuando la gente le contó que Horace tenía la manía de acostarse con las nuevas adquisiciones femeninas del estudio antes de contratarlas, cuando le contaron que él tenía una mujer que era la estrella del momento en Broadway en un apartamento penthouse de la Quinta Avenida, cuando le dijeron que Horace era el estudio perfecto de la inmoralidad, un hombre que honestamente se creía a sí mismo como el individuo con más vida en el planeta, Lewis se rió de ellos. No conocían al hombre como lo conocía él, no lo habían escuchado hablar por las noches, saltando de tema en tema como bailarín de ballet, o como algo mucho más mortífero, como un esgrimista, quizá el esgrimista natural más grande de su época. Se puso en pie con dificultad y se dirigió al baño a preparar la tina para un baño caliente. Tenía el cuerpo lustroso de amargo sudor. Le dolía la cabeza. El estómago parecía enfadado. Y sabía que aún con el baño caliente en la tina, no podría dormir esa noche. Y no había traído sus píldoras para dormir. Había tenido suerte de conseguir un lugar en el vuelo con conexión de New York a Denver. No había sido llamado para reunirse con los invitados en el avión alquilado de Horace. Incluso su invitación había llegado tarde. Otro insulto estudiado. El baño era de azulejos blancos, irremediablemente anticuado. Lewis puso el tapón en la tina y abrió la llave. Permanecería tendido sin dormir toda la noche, escuchando los hilarantes gritos que provenían de abajo, representando la pesadilla de la noche insomne una y otra. Beth, ¿por qué había olvidado sus píldoras? Panza arriba, perrito. Haz el muerto. Arf arf. Horace le había puesto el collar de oro en 1939, y cuando hubo servido a su propósito le dio una patada. Eso había ocurrido esta noche. Lewis había sido humillado frente a toda la gente. ¿Pero no sabías que se avecinaba? Se preguntó mezquinamente, mientras el agua caía en la tina, humeando. Las llaves del apartamento y del bungalow le habían sido devueltas en un sobre con el membrete de Derwent Enterprises, y con una impersonal nota de la secretaria personal de Horace diciendo que Lewis debió haberlas extraviado. Repentinamente, le era
Muy difícil ver al jefe, que a menudo estaba muy ocupado. Se omitió a Lewis para el puesto. En el consejo de se había abierto cuando el viejo Aneman había muerto de un infarto. Un puesto en el consejo que Horace prácticamente le había prometido en la primavera de 1943. Horace había sido visto en New York escoltando a la actriz de Broadway, lo cual no molestaba a Lewis, y también con su nuevo secretario social, que definitivamente lo molestó. El nuevo secretario social era un compacto hombre británico, que era 10 años menor que Lewis. Y por supuesto, Lewis no era tan bien parecido. Y lo que fue peor, Horace había comprado el Overlook sin siquiera decirle a él, su propio contable en jefe. Había sido Burrey, uno de los ejecutivos de la división aeronáutica, que había sentido suficiente lástima por Lewis, como para decirle que ahora era solamente contable en jefe de nombre, solo por contrato. Va a por ti, muchacho, dijo Burrey. Tiene una filosa vara con tu nombre grabado. No te despedirá o te degradará, no es su estilo. Así es como nuestro temerario líder se divierte. Te pinchará con esa filosa vara. En las piernas, en la tripa, en el cuello, en las pelotas. Te pinchará una y otra vez hasta que salgas corriendo. Y si te quedas hasta que se canse del juego, te pinchará los ojos con la vara. ¿Pero por qué? Chilló Lewis. ¿Qué fue lo que hice? Mi trabajo ha sido perfecto, Pero no podía hablar de eso con Burrey. No has hecho nada, dijo Burrey pacientemente. No es como las demás personas, Lew. Es como un enorme idiota con un montón de juguetes bonitos. Juega con uno hasta que se cansa, entonces lo desecha y juega con uno nuevo. Ese británico Art es su nuevo juguete. A ti te tocó ser arrojado. Y te lo advierto. No lo presiones. Te hará el hombre más infeliz sobre la tierra si lo haces. ¿Ha hablado él contigo? ¿Es eso? No. Y no hablaré más contigo. Porque las paredes oyen y a mí me gusta mi trabajo. Y comer me gusta todavía más. Buen día, Lew. Pero no había sido capaz de dejarlo ir. Incluso cuando recibió la invitación al baile de máscaras, sin ninguna carta anexa sobre el avión alquilado en Denver desde New York a Colorado, no había sido capaz de dejarlo ir. La invitación tenía una orden garrapateada en la parte inferior, escrita con un lápiz de dibujante como lo hacía toda su correspondencia. Personal interoficinas. Si vienes, ven disfrazado de perro. Incluso entonces, cuando la evidencia de todo lo que Burrey le había dicho se reflejaba en esa oración garrapateada, no había sido capaz de dejarlo ir. Prefería verlo como una petición personal de Horace, a pesar de su brusquedad, para que asistiera. Había ido a la mejor tienda de disfraces de New York, que incluso cuando salió de ahí con el disfraz envuelto en papel bajo el brazo, se rehusaba a verlo de otra forma. Quería verlo como un vamos, cariño, todo está perdonado, y no como un si vienes, te sacaré los ojos, Lewis, esta es tu única advertencia. Y ahora lo sabía. Oh, sí, lo sabía. Todo. La tina estaba llena. Lewis cerró la llave y lentamente se quitó la ropa. Un baño caliente de tina se suponía que te relajaba, eso decían. Te ayudaba a dormir. Pero nada le serviría esta noche, excepto sus píldoras, que estaban en el gabinete de medicamentos de su apartamento, a 2000 millas al este de ahí. Volvió la vista al gabinete del baño sin muchas esperanzas. En el gabinete de un hotel nunca había nada excepto quizá una caja de pañuelos. Sin embargo, lo abrió y miró dentro, apenas pudiendo creerlo. Había una caja de pañuelos Kleenex, un vaso envuelto en papel encerado, y una pequeña botella etiquetada simplemente como Seconal. Tomó la botella y la abrió. Las píldoras en su interior eran largas y rosadas. No se parecían a ningún Seconal que hubiera visto antes. Tomaré solo una, pensó. Es estúpido tomar la medicina de otro, en todo caso. Estúpido y peligroso. Y se recordó a sí mismo que el hotel había estado vacío desde 1936, cuando el último dueño quebró y se pegó un tiro. Seguramente esas píldoras no estaban ahí desde 1936, ¿verdad? Era un pensamiento desagradable. Quizá fuera mejor que no tomara ninguna. Arriba, muchacho, arriba. Arf, arf. Buen perrito, y toma un hueso, perrito. Bueno, solo una entonces. Y un baño caliente. Quizá pueda dormir. Pero fueron dos las píldoras que sacudió del frasco a su mano, y tras desenvolver el vaso y
tomarlas, decidió tomar una tercera. Entonces se metió a la tina. Un remojón. Las cosas serían mejor por la mañana. Fue encontrado después de las 3 de la siguiente tarde. Aparentemente, se había quedado dormido en la tina y se había ahogado, aunque el investigador, que era de Sidewinder, no estaba muy seguro sobre cómo podía ocurrir un accidente así, a menos que el hombre estuviera borracho, o drogado. El examen post-mortem no reveló signo alguno. El investigador pidió una audiencia privada con Horace Derwent, y le fue concedida. Escuche, dijo el investigador. Usted testificó que tuvo lugar una gran fiesta esa noche. Horace Derwent dijo que así había sido. ¿Podría haber sido entonces, que alguien hubiera subido a la habitación de ese tipo Toner y sostuviera su cabeza bajo el agua? Como una broma, digamos. La clase de broma que a veces llega demasiado lejos. Derwent objetó firmemente. Bien, sé que es un hombre ocupado, dijo el investigador, y lo último que quiero es ocasionarle problemas al hombre que nos ayudó a ganar la guerra y que planea reabrir el Hotel Overlook. El Overlook siempre empleó a muchas mucamas y conductores y demás. De aquí de Sidewinder, ¿sabe? Derwent le agradeció el cumplido y le aseguró que el Overlook continuaría empleando la fuerza laboral de Sidewinder. Pero, dijo el investigador, usted comprenderá la situación en que me encuentro. Derwent dijo que haría su mejor esfuerzo. El patólogo local había dicho que, al encontrar agua en los pulmones de Toner, la causa de la muerte había sido por ahogo. Pero un hombre no podía ahogarse en una tina. Si se queda dormido, su nariz y sus labios se deslizan hacia abajo, entonces despertaría, a menos que sus reflejos estuvieran severamente afectados. Pero este hombre apenas había mostrado rastros de alcohol, ni barbitúricos, ni nada. No tenía ningún golpe en la cabeza que pudiera indicar que tal vez se había resbalado al salir. ¿Ve usted el lío en que me encuentro? Derwent coincidió en que era un verdadero dilema. Bien, entonces tengo que pensar que al menos alguien pudo haberlo asesinado, continuó el investigador. Se descarta el suicidio. Uno puede suicidarse ahogándose, pero no se me ocurre cómo puede hacerse en una tina. Pero el asesinato. Bueno. Derwent lo interrogó sobre huellas dactilares. Vaya, eso es astucia, dijo el investigador admirado. Probablemente estará usted pensando en la limpieza que se hizo en el lugar un mes antes de su fiesta. El jefe de policía pensó también en ello, pues su hermana era una de las chicas de Sidewinder que ayudaron en los trabajos. Porque había más de 30 de ellas allá arriba, tallando el lugar de cabo a rabo. Y puesto que no hubo más asistencia cuando tuvo lugar la fiesta, nuestro jefe mandó llamar a un hombre de la policía estatal para buscar en todo el lugar. Solo encontraron las huellas de Toner. Derwent sugirió que aquello estaba muy lejos de descartar la teoría del asesinato. Oh, pero no lo está, dijo el investigador, tomando una gran bocanada de aire desde las profundidades de su gran barriga. Podría ser si vosotros hubierais celebrado una fiesta común y corriente. Pero no era ese tipo de fiesta. Era una fiesta de disfraces. Y sabrá Dios cuánta gente usaba guantes o manos falsas como parte de sus trajes. ¿Conoce a ese tipo? ¿Art? ¿El británico? Derwent admitió que conocía a su secretario social. Ese tipo dijo que venía disfrazado de diablo, y usted de presentador de circo. Así que, ustedes dos estaban usando guantes. Por decirlo de algún modo, el propio Toner usaba guantes, si piensa en su disfraz de perro. ¿Ve usted el lío en que estamos? Derwent dijo que lo veía. No me hace nada feliz tener que instruir al jurado que emita un veredicto de causas desconocidas. Eso lo harán todos los malditos periódicos del país. Millonario industrial. Muerte misteriosa. Orgía de toda una noche en un hotel de la montaña. Derwent protestó con aspereza en que se trató de una fiesta, no de una orgía. Oh, pero para esos tipos amarillistas es lo mismo, dijo el investigador. Podrían encontrar un trozo de mierda en un cesto de flores. Eso pone una nota negra junto a su nombre, incluso antes de que pueda reabrir el lugar. Lo hace para que comience bajo problemas. ¿Qué? Amarga joda. Horace Derwent se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar. Discutió muchos aspectos de la vida y las finanzas en la pequeña comunidad montañesa de Sidewinder, Colorado. Discutió sobre diversos contratos que podrían hacerse entre el Hotel Overlook y el Concejo Municipal de Sidewinder. Discutió sobre la necesidad del pueblo de una librería y de la extensión para el colegio.
Se compadeció del investigador y de su bajo salario, tan inadecuado para un retiro. El investigador comenzó a sonreír y a sentir. Y cuando Horace Derwent se puso de pie, un poco más pálido de lo habitual, el investigador se levantó a su vez. Creo que pudo tratarse de una especie de convulsión, dijo el investigador. Una muerte accidental. Desafortunada. La historia no llegó más allá de la página 2, incluso en los diarios de Colorado. El Overlook abrió conforme a lo programado, y casi el 50% del personal provino de Sidewinder. Era bueno para el pueblo. La nueva biblioteca, donada por la Automatic Service Company de Colorado, que era a su vez controlada por la Automatic Service Company de América, que era a su vez controlada por Derwent Enterprises, fue buena para el pueblo. El jefe de policía se compró un crucero y pudo comprar un chalet de esquí en Aspen, 2 años más tarde. Y el investigador se retiró a St. Petersburg. Eventualmente, el Overlook también le costó demasiado a Horace Derwent, aunque no fue posible hacerlo quebrar. Él había concebido el lugar como una suerte de glorioso juguete, pero el gusto se le amargó cuando Lewis, por decirlo de algún modo, le había volcado las mesas como una revancha de Derwent con su forma inexplicable de morir en latina. Se había visto obligado a comprar todo un pueblo para poder iniciar las operaciones de su hotel, pero esa no fue la humillación, eso no era lo que le hacía odiar a Lewis por la forma en la que había muerto. Era el ser víctima de un vulgar chantaje por parte de un investigador de pueblito, y tener que doblar las manos. Años después, mucho después de haberse lavado las manos del Overlook, Derwent despertó de un sueño en que oía la voz de aquel investigador, en la que lenta y decididamente lo arrinconaba diciendo que debía pagar para salir del paso. Yacería en la tenebrosa secuela del sueño pensando: cáncer. Mi madre murió de cáncer cuando tenía mi edad. Y desde luego, nunca había sido realmente capaz de lavarse las manos del Overlook, no por completo. Su relación con el lugar cesó, pero no su relación con él. Solamente se hizo clandestina. Existía en libros secretos guardados detrás de bóvedas en ciudades como Las Vegas y Reno. El lugar pertenecía a gente que le había hecho favores, y a quien a su vez, él debía favores. La clase de gente que a veces aparecía en la publicidad de alguna subcomisión del Senado. Cambios de dueños. Dinero lavado. Escondites y sexo secreto. No, en realidad nunca pudo deshacerse del Overlook. Se había cometido un asesinato ahí de algún modo y volvería a ocurrir.